El tema que quiero compartir esta mañana con la Iglesia del Señor, hermanos, tiene por título Virtudes del Amado. Y vamos a leer el libro de Tito, la carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Virtudes, entonces, del amado. Aquí, un poco para introducirnos al tema, esta carta es una de las que es considerada como pastorales. El destinatario, ya como escuchamos, fue Tito, quien fue un gentil convertido al cristianismo. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo menciona su ciudadanía porque hizo énfasis a que él no había sido, la palabra no me viene en este momento, él no había sido circuncidado. En ese tiempo el apóstol Pablo estaba justamente peleando contra esa corriente muy fuerte de judaísmo que enseñaba o quería enseñar en las iglesias a los cristianos que para que uno sea salvo no solamente tenía que creer en Cristo, sino también observar algunas de las leyes de Moisés. Y luego dice considerado por el apóstol. Tito fue considerado por el apóstol como su compañero y colaborador. Eso está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, hace mención. Un poco para conocer a este hombre, siervo de Dios y colaborador del apóstol Pablo, de quien se menciona muy poco, pero lo suficiente como para tener una idea de quién era Tito. Esta carta contiene instrucciones que complementaban las que ya Pablo le había dado a Tito en forma personal. Por eso en el capítulo 1 dice, Pablo recuerda que él había dejado a Tito en Creta. Creta es la ciudad donde había quedado Tito para corregir algunos errores, establecer la parte de dirección, de gobierno de la iglesia, y también para dar instrucciones morales, éticas, cristianas a los hermanos en ese lugar. En este sentido, o en este capítulo, mejor dicho, en medio de las directrices piadosas que Pablo estaba dando a Tito para entregar a la iglesia en Creta, específicamente de cómo debía ser el cristiano como ciudadano, encontramos estos versículos que hemos leído, donde podemos contemplar 4 virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: su bondad, su misericordia, su amor, su misericordia y su gracia. Vamos a ir considerando cada una de ellas, pero hoy el tiempo vamos a tratar de aprovecharlo para ver más profundamente la primera virtud mencionada aquí por el apóstol Pablo, su bondad. Y vamos a orar, hermanos, a continuación. Bendito Dios, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo en que podemos abrir tu palabra y en ella ver a tu Hijo Jesús. Gracias, oh Dios, porque hemos sido objetos de todas estas virtudes
que el apóstol Pablo ha mencionado, inspirado por tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos hables al corazón y lo que vamos a leer en tu palabra acerca de la bondad de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos prepare nuestro corazón, nuestro espíritu, para seguir adorándolo, para seguir agradeciéndole y compartir este memorial así como Él ha instituido, haciendo memoria de Él. Ayúdanos, oh Dios, en este momento a tener todos nuestros sentidos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, su bondad, dice ahí en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. La palabra bondad es una palabra que habla de excelencia moral, está refiriéndose a la bondad del corazón o de corazón, está hablando de ternura, de compasión y de una bondad en acción. No solamente es un título, no solamente es un sustantivo, sino está hablando de que la bondad aquí mencionada de nuestro Salvador era una bondad activa, que accionó y accionaba y sigue accionándose a favor nuestro. Cada paso de nuestro Salvador por esta tierra hablaba a gritos de su bondad. Cada cosa que Él hacía desde su nacimiento. Y eso estaba mirando algunos ejemplos de personas quienes fueron objetos de su bondad, quienes experimentaron su bondad y que si estuvieran aquí darían testimonio de la bondad del Señor, a gritos. Y hay entre ellos uno que elegí que gritaba, hermanos, gritaba. El primero que podemos considerar Mateo capítulo 8, por favor, si podemos acompañar la lectura allí, versículos 1 al 3, donde encontramos a un leproso quien se acercó a nuestro Señor Jesucristo y experimentó una de las bondades más singulares que puede expresar un ser humano, en este caso nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versículos 1 al 3, capítulo 8 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y ya hemos hablado varias veces sobre la condición de un leproso y de cómo la gente rechazaba siquiera estar cerca de una persona con esa enfermedad, porque era muy contagiosa, a tal punto que hacía que las personas que tenían esa enfermedad sufrieran el exilio, sufrieran una discriminación total de la sociedad completa. Sin embargo, vemos aquí a nuestro bondadoso Señor, no solamente ordenando que Él sea sano, sino que tocándole, sabiendo que eso significaba mucho en aquel entonces. El hecho de que ese leproso estuviera cerca luego ya era un problema. Y aquí la acción bondadosa de nuestro Señor de extender su mano y tocarlo estaba manifestando justamente de esta bondad en acción, de esta ternura, de esta compasión, de esta bondad de corazón que Él tenía y Él tiene. Y sabemos, hermanos, que la lepra representa el pecado. Y andeu pecheite ahí, pecado grupide y andera ahí, a ver, estamos, dice, de la coronilla de la cabeza hasta la palma de nuestros pies, con llagas, es un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? Podrida y llaga. Así era el leproso, seguramente tenía un olor fuerte, pero de lejos ya podíamos percibir que un leproso estaba cerca porque sus llagas eran así. Y nosotros, hermanos,
Según la palabra de Dios, el pecado nos tenía así de enfermos, mortales. Imagínense, hermanos, que un leproso esté en la presencia del Dios santo, santo, santo. Y aquí nosotros, leprosos a causa de nuestros pecados, a quienes el Señor Jesucristo tocó para limpiar, para sanar y para darnos este privilegio de compartir su mesa. Qué privilegio, hermanos. El otro que puede dar testimonio de la bondad del Señor es Bartimeo. Mateo capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos, es el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Encontramos también esta historia muy conocida que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Si podemos prestar especial atención al 50, al versículo 50, hermanos, dice: él, Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y hay una versión, una traducción, la Nueva Traducción Viviente, y también la de las Américas, que intenta un poco ajustarse más a lo que Bartimeo hizo aquí. Y la traducción es así: se levantó de un salto. Algunos de ustedes tendrán esa traducción si tienen la NTV en sus manos, porque el énfasis es eso. Bartimeo dice: se levantó de un salto cuando le dijeron que el Señor Jesús le llamaba. Y dice el versículo 51: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy por el contrario, hermanos, de lo que el Señor le dijo: vete, te dejó cuántame. Ya eres como la ejecaba peinado. Sin embargo, Bartimeo dice, hermanos, que él le seguía, que él decidió seguir a su Señor, a su Rey, a su Salvador. Porque Bartimeo es uno de los pocos que reconoció que Jesucristo, aunque decía el título de Nazaret, era descendiente de David, y que él creía que Jesucristo era hijo de David, una condición profética que tenía que tener el Cristo, el Rey de Reyes. Y Bartimeo creía eso y lo proclamó. Y su encuentro con el Señor le permitió, hermanos, experimentar esa bondad de nuestro Señor Jesucristo, que también nos habla a nosotros, hermanos, que por causa del pecado dice que los ojos de nuestro entendimiento estaban velados. Como pecado, como a la enderezar, estaba negativa de ella esa. Hoy voy a enderezar, estaba hoy voy a enderezar, llama ya yo me catú. Dice esa música que solíamos cantar, que como un pájaro que se muere en el suelo, era nuestra condición, y nosotros no nos damos cuenta. Estábamos yéndonos cada día más hacia esa muerte eterna, hacia la condenación eterna. Y no veíamos, no podíamos ver, no podíamos entender, hasta que el Señor, hermanos, una vez que nos encontramos con Él, quitó ese velo, eso que escondía de nosotros y no nos permitía ver nuestra condición tan lamentable, nuestra condición
Hay una palabra fuerte, paupérrima que estábamos. Iba a ir a adecuado. Pero el Señor, hermanos, vino a quitar ese velo y a mostrarnos el camino de la salvación. Y encima, a través de su gracia, nos guió a arrepentirnos y a creer en Él para que hoy seamos hijos de Dios, para que hoy seamos herederos de Dios. Ahora, la actitud, la reacción de Bartimeo. Él es, hermano, el Señor Jesucristo, el que nos llama cada domingo. Cada domingo nos llama, nos invita a venir a adorarle, a exaltarle, a hacer memoria de esta muestra de bondad, del cual vos y yo fuimos y somos objetos. Y bueno, entiendo no hay cada domingo por ver. Qué lindo, hermano, sería que pudiéramos reaccionar como Bartimeo. Que nuestro corazón, hermanos, reaccione de un salto, vamos, domingo a la mañana. Tengo la mitad, domingo año, tengo se recola que mi jamás, que mi jamás. Pero, hermanos, ese sentido de compromiso, ese sentido de pertenencia, ese entendimiento de que somos objetos de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Dios, hermanos, que nos haga saltar los domingos a la mañana. Y no va a ser raro, hermano, que el domingo, que es el único día que tenemos para dormir un poco más, sea el día que más temprano nos levantemos. Por querer estar en la presencia del Señor. Por tomar un matecito con el Señor antes de venir. Por preparar nuestro corazón para venir a adorar al Señor. Oremos al Señor, hermanos, y que aquí realmente pueda haber mucho Bartimeo. Todos podamos ser ese Bartimeo. Que al saber que el Señor le llamaba, dice que se levantó de un salto. Y cuando el Señor le dijo, vete, él por el contrario, dice que le siguió. Y que esa sea también nuestra decisión en consecuencia al amor, a la bondad de nuestro Señor. Por último, quiero hacer memoria, hermanos, también aquí de aquella mujer que perdió su único hijo. Lucas capítulo 7. Versículos 11 al 15. Capítulo 7. Hermano, y ojalá, dice, pudieran tener la oportunidad que nosotros tenemos de dar testimonio de nuestro Señor, de las virtudes de aquel que nos rescató, nos sacó de las tinieblas y nos puso en su reino de luz. Capítulo 7, versículo 11 al 15, dice la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El versículo 3, hermanos, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de él. La misma compasión, hermanos, que tuvo y tiene el Señor de vos y de mí. Que como decía esa canción que grafica nuestra situación, que como un pájaro que se está muriendo, estábamos nosotros en el suelo. Y Él tuvo compasión de nosotros. Y miren nada más el gran cambio que obró en nuestras vidas. De ser miserables, moribundos, hoy, hermanos, nos hizo hijos de Dios. Nos hizo súbditos de su reino, ciudadanos de la patria celestial. Hermanos, ¿cómo no tener un corazón agradecido y un corazón que
que esté postrado ante el Señor, ante nuestro Dios y Rey en adoración. Isaías capítulo 32 grafica, hermano, y estuve buscando una palabra que pudiera de alguna manera transmitir lo que para mí es Isaías capítulo 32 versículo 1 y 2, y elegí una palabra magistral, de manera magistral. Solamente un maestro, solamente un profesional puede hablar de esta manera de algo, y nuestro Dios inspiró a Isaías para referirse al Señor Jesucristo, hablando del futuro reino, donde Él iba a estar rigiendo como rey, y donde también va a tener príncipes, quienes van a regir juntamente con Él aquel reino. Qué hermosa promesa. Dice el capítulo 42, versículo, 32, versículo 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. De manera, repito, magistral, el Espíritu Santo de Dios inspira a Isaías a graficar esta virtud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente aquí, hermanos, está haciendo referencia, hay otras traducciones, tal vez vos estás teniendo en tus manos, donde dice cada uno de ellos, refiriéndose a los príncipes que iban a estar gobernando aquel reino juntamente con el Rey de Reyes. Pero estos príncipes van a gobernar de acuerdo a su rey. ¿Sí? Y Reina Valera hace un énfasis del rey, directamente del rey, quien es el que va a estar dirigiendo aquel gobierno, aquel reino, a través de sus príncipes. Si lo que estás leyendo ahí dice cada uno, sencillamente está diciendo que estos príncipes, al igual que su rey, el Rey de Reyes, van a también manifestar estas virtudes. Y dice aquí, me gustaría tener en cuenta lo que Reina Valera dice acerca de este varón, de este rey, nuestro Señor Jesucristo, que es escondedero contra el viento y refugio contra el turbión, contra la tormenta. Eso es Él para nosotros. Si estamos en medio de alguna tormenta, de alguna situación o circunstancia difícil, como estábamos recién escuchando también la historia de esta canción nueva himno nuevo que estamos cantando. Hoy el Señor nos recuerda que Él es bueno, que Él es bondadoso y que Él es refugio para nosotros, que es como el arroyo de aguas en tierra de sequedad y como sombra. Imaginémonos un día caluroso y encontremos una gran sombra que da un peñasco grande que es o simboliza, representa a nuestro Señor. Entonces, Isaías 32 también aquí vemos, grafica esta virtud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para terminar, la mayor muestra o accionar de la bondad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, la mayor muestra de su ternura, de su compasión para con nosotros, es cuando dio su vida en aquella cruz por vos y por mí. Esa es la muestra mayor de todas las virtudes de nuestro Señor, entre ellas su bondad. Cuando en aquella cruz pagó el precio de nuestra redención, cuando en aquella cruz sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53, llevó nuestra mortal enfermedad, eso que nos estaba pudriendo en vida y nos estaba encaminando hacia la perdición eterna, Él dice, lo llevó en aquella cruz. Cuando absorbió toda la ira que provocó nuestros pecados en el Dios Santo, estaba manifestando su bondad. Todo eso para que nosotros hoy tuviéramos este privilegio de sentarnos a su mesa como hijos,
como herederos y súbditos de su rey. Qué bendición, hermanos. Que la palabra de Dios nos ayude a que en este momento podamos tener presente tantas bendiciones recibidas por su bondad. Y queda, hermanos, ahí latente el ejemplo de Bartimeo, de que saltó cuando supo que el Señor le llamó, se levantó saltando y fue a la presencia del Señor. Qué importante, qué profundo era el entendimiento y la fe o la creencia de Bartimeo para con el Señor Jesucristo, que le llevó a reaccionar de esa manera ante el llamado. Y vos y yo, querido hermano, ¿cómo reaccionamos ante el llamado de nuestro Señor? Cualquiera sea su llamado, pero teniendo en cuenta esta mañana que Él nos llama cada domingo a venir a adorarle y a hacer memoria justamente en esta mañana de una de sus virtudes, esa bondad. Adoremos a nuestro bondadoso Rey y Salvador Jesucristo. Amén.